La Voz de la Reforma, un mensaje de amonestación pero lleno de esperanza para la cristiandad de hoy. Juan Hus dijo: es preferible herirlo con la verdad que matarlo con la mentira. Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En todas las edades Dios levantó siervos suyos para amonestar tanto al mundo como a la iglesia. Elías, Juan el Bautista, los apóstoles Lutero, Wesley, Jerónimo, Juan Hulo, Valdense, los albigenses no callaron hasta ser silenciados por el hacha del verdugo. Así será también ahora. Ha caído Babilonia, anuncia por doquier el ángel del Señor. Y la muerte lo botó. Porque son evangélicos serán absueltos, no seréis absueltos, Señor. Ninguno fue raptado, ahí están muertos, tirados en el suelo, por haber enseñado doctrinas falsas, equivocadas, por tener pastoras en la iglesia. Si tienes una mujer como pastora en tu iglesia, sea metodista, bautista, adventista, pentecostal, retírate de esa iglesia. ¿Qué pasó con los pastores? ¿O se comieron la grosura y se vistieron de la lana? Voy a poner fin a su oficio de pastores. En la lucha, en la lucha. Saludamos a todos nuestros televidentes, a todos nuestros hermanos de Campo Verde, Monjumbo, La Guaitía, Curimaná, Nexuya, San Alejandro, Huaraz, Ancash, mis apreciados hermanos, y en Pucallpa mismo a través de Cable Oriente, Pucallpa Canal 24, Cable Star, Pucallpa Canal 85, Amazon Cable, Pucallpa Canal 47 y Cable Canal 47. Les saludamos a todos nuestros hermanos y hermanas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La Voz de la Reforma viene con un mensaje de amonestación, de exhortación y de reprensión, pero lleno de esperanza para la cristiandad de hoy. Mis amados hermanos y apreciados hermanas, ha llegado el momento de enderezar los caminos torcidos, de derribar todo monumento que levantó Satanás en contra de la verdad, que son las falsas doctrinas que hoy día se explican, se enseñan en las congregaciones religiosas o sectas religiosas de la cristiandad. Hay que romper las cadenas que atan al pueblo de Dios a estas sectas religiosas. Hay que abrir los ojos de los ciegos que dicen que ven. Hay que preparar, mis amados hermanos, un pueblo apercibido para la segunda venida de Cristo. Hay que desechar toda doctrina falsa que no tenga sustento con un así dice Jehová o con un escrito está. Basta ya, mis amados hermanos, pueblo en general, basta ya de engaños en el cristianismo. Basta ya de que se explote al cristiano bajo el manto de la religión con el pretexto de Dios, utilizando el nombre de Cristo, utilizando el nombre de Dios, utilizando la Biblia. Se explota al cristiano pidiéndoles dinero a través de diferentes formas. Por ejemplo, con el término de diezmos, ofrendas, blancos, promesas, recolecciones, diezmos del 13º sábado, la marcha del dólar. Imagínate todo el invento que han hecho estos señores pastores, estos señores reverendos de todas estas congregaciones religiosas, lo que se han inventado, lo que no existe en la Biblia, eso te están enseñando para sacarte tu dinero, que lo poco que tienes, mi apreciado hermano, y vivir de eso como rey. Estos señores que se llaman pastores, que se llaman reverendos, que se llaman superintendentes, élderes, ministros de Dios, etcétera, etcétera. También el diezmo del 13º sábado, también la marcha del dólar. Imagínate, otro invento que no existe en las Sagradas Escrituras, otro invento que han tomado estos señores, la ofrenda del kilo, la ofrenda de la acción de gracias, el voto, en fin, mis amados hermanos, un montón de nombres que se han inventado estos señores pastores
y con esto, Señor, han llevado a la apostasía al pueblo. También se han inventado las telas de sanidad, las ventas de escobas bendecidas, entre otras cosas, Señor, para sacar dinero, para que se cumpla, mi apreciado hermano, que son falsos, para que se cumpla, y esto lo vamos a dar lectura en diferentes versiones en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, para que ustedes, mis amados hermanos, de Neshuya, de Curimaná, Señor, de San Alejandro, de la Guaitía, de Campo Verde, tengan presente, mi apreciado hermano, que en la Biblia no se encuentra un solo texto bíblico que al cristiano o el cristiano tiene que pagar, Señor, con cualquiera de estos términos. Más bien está profetizado que esto se haría un negocio con la cristiandad. Vamos a darle lectura entonces, Segunda de Pedro, cumplimiento. El día de ayer hemos estado viendo de los israelitas, mis amados hermanos, que es cumplimiento de Mateo 24, versículo 3, 4, 5, 24, la aparición de estos señores y la aparición de cobrar dinero al pueblo, Señor, está también profetizado en Segunda de Pedro, en el capítulo 2, versículo 3, y lo vamos a dar lectura en diferentes versiones para que usted pueda comprenderlo mejor. Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, acabamos de escuchar una versión. Hermano. Y por avaricia harán mercadería de vosotros. Ahí está. Y con avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Pero miren lo que dice: cuya condenación de largo tiempo no se tarda, ni su perdición no se duerme. Quiere decir, mis amados hermanos, que estos pastores son falsos. Por eso su condenación y su condena ya está predicho, mi apreciado hermano. Si en tu iglesia piden el diezmo, alguna de estas cosas que te he enumerado piden, mi apreciado hermano, lo que la Biblia no pide, lo que Cristo no pide, lo que los apóstoles no piden, lo que nuestro Señor Jesucristo no pidió. Señor, retírate de esa iglesia. Es falsa, totalmente falso. Por eso dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros. O sea, los miembros se iban a convertir en mercadería de estos señores que se llaman pastores, reverendos, superintendentes, élderes, diferentes nombres. Ministros. Tienen ministros en diferentes iglesias, tienen diferentes nombres que ellos mismos se han colocado. Ni esas cosas tampoco existen en las Escrituras. Vamos a dar lectura en otra versión, que es lo que nos dice el mismo Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 3, para que usted pueda conocer, tener un mejor entendimiento de lo que el apóstol Pedro mencionó en su libro referente a la explotación religiosa. Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: esos falsos maestros desearán tener más y más dinero y lo ganarán enseñándoles mentiras. Pero Dios ya decidió castigarlos desde hace mucho tiempo y no se salvarán de ese castigo. Amén. Por supuesto que no se salvarán de ese castigo. Pero mira cómo empieza el apóstol Pablo, el verdadero siervo de Dios. Dice, y por avaricia estos falsos maestros.
estos falsos maestros, lo que te decía, con la otra versión que decía, y por avaricia harán mercadería de vosotros. Son falsos. Por eso cuya condenación y su perdición no se tarda. Ya está dicho en la Biblia. Amén. ¿Cuántas veces ya hemos hablado? 7 años pregonando aquí en el canal 47, gracias a Dios, para que llegue a usted y no seas víctima de estos señores que se llaman pastores, reverendos, superintendentes, élderes, señor, ministros, dicen ellos que se llaman así, cuando son ministros del diablo, ministros de Satanás, porque no existe en la Biblia ese acto de pedir dinero al pueblo. Ahí lo tienes, mi apreciado hermano, bajo estos términos, diezmos. Si estás en una iglesia donde te piden el diezmo, te piden ofrenda, te piden blancos, promesas, recolecciones, diezmos del 13º sábado, la marcha del dólar, la ofrenda del kilo, la ofrenda de la acción de gracias, el voto, la venta de tela de sanidad, venta de escobas bendecidas y otros, mis amados hermanos, es porque son falsos. Lo dijo en la otra versión, estos falsos maestros. Quiere decir que estás en una falsa iglesia. Si tú ves que te piden dinero, mi apreciado hermano, retírate lo más pronto posible de estas congregaciones. De lo contrario, te estás haciendo, Señor, cómplice de el robo que están haciendo estos señores. Eso ocurrió también en los tiempos de Jesús. Por eso Jesús les llamó a todos esos sacerdotes, a todos esos rabinos, a todos los sumos sacerdotes, ladrones y salteadores. Amén. Hoy hemos llegado a ese tiempo en donde los ladrones y salteadores que pasaron de antes, ahora vienen con otros nombres, como pastor, como reverendo, como superintendente, como elder, como ministro, etcétera, etcétera. Estos falsos ministros desearán querer tener más y más dinero y lo lograrán. Hasta eso está profetizado. ¿Qué cosa menciona? ¿Me has escuchado, hermano? Y lo lograrán. Quiere decir que iban a tener éxito con ese engaño, ¿no? Y lo lograrán enseñándoles mentiras. Donde ya está, Señor, el diezmo, la ofrenda, la marcha del dólar, la ofrenda del kilo, todo eso ya tienen doctrinas falsas. Por lo tanto, lo van a lograr enseñándoles mentiras. Si tenemos en otra versión, le damos lectura para que nuestros hermanos lleguen a conocer con mayor exactitud lo que significa 2 de Pedro capítulo 2, versículo 3, que usted puede lecturarlo en tu propia Biblia. Le damos lectura, gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: lo que en realidad quieren los falsos maestros es quitarles su dinero y explotarlos con engaños. Pero Dios les tiene preparada la condena desde hace tiempo y no podrán escapar del que los destruirá. Amén. Ahí lo tienes, mi apreciado hermano. Esta es otra versión. Estos falsos maestros desearán querer tener más y más dinero. Lo lograrán enseñándoles mentiras. Lo menciona en otra versión, mi apreciado hermano. En lugar de dar el diezmo a este pastor que debe de ir a trabajar, porque los apóstoles trabajaron y deben de comer su pan con el sudor de su rostro, porque eso manda Dios, mi apreciado hermano, no le des ni un céntimo. Ese dinero que sirva, mi apreciado hermano, para la educación de tus hijos, para el alimento de tus hijos, para la medicina de tus hijos, para el vestuario de tus hijos, y no estar dando a estos falsos mentirosos como la misma Biblia los está catalogando.
No lo estamos catalogando nosotros, lo está catalogando el mismo apóstol Pedro, el verdadero siervo de Dios. Pero ¿por qué, mi apreciado hermano, no nos hemos dado cuenta durante tanto tiempo y que hoy recién sale a la luz? Es que, mi apreciado hermano, las cosas que últimas Dios va a ir revelando al pueblo. Vamos a ir dándonos cuenta, Dios nos va a ir dando más luz, y vamos a ir comprendiendo mucho más el engaño religioso en el cual vivimos. Por eso, mi apreciado hermano, si antes no nos hemos dado cuenta, pues ahora ya nos hemos dado cuenta. Y avisa a tus hermanos, invita a tus hermanos, invita a tu familia, invita a tus vecinos, invita al señor pastor mismo, dile que trabaje donde esté en la Biblia que debe de pedir el diezmo. ¿En dónde? ¿En qué parte de las Escrituras se encuentra el diezmo? No puede agarrar versículos que le correspondieron a la tribu de Leví, a los sacerdotes de la tribu de Leví, porque él no es sacerdote. Amén. Ni tampoco pertenece a la tribu de Leví. Amén. Por lo tanto, no le corresponde el antiguo diezmo que fue clavado en la cruz del Calvario cuando Jesucristo murió el año 31. Mis amados hermanos, por esta razón, si tuviéramos en otra versión más, lo podemos dar lectura, gloria al Señor. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 3, ha quedado totalmente esclarecido, Señor, el gran robo que se hace por medio de la religión al cristiano, al pobre, aquel que come con el sudor de su rostro. Vamos a darle lectura entonces en otra versión, gloria al Señor. ¿Qué es lo que nos dice? Gloria a Dios. La palabra escrita dice así: llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, con ideas ingeniosas. Ahí están, ingeniosas. Antes existía el diezmo. Antes existía la ofrenda, pero eso ya han sido cancelados, han sido borrados, anulados, abrogados. Pero no existía lo que se llama los blancos, con ideas ingeniosas. Y esta es una idea ingeniosa de este pastor que se inventa la palabra blancos, para sacar aparte del diezmo, Esto es aparte del diezmo. No vayas a pensar que te están sacando plata solamente con diezmo. No. O con alguno de estos nombres. No, te están sacando con diferentes nombres. Blancos. Esa es una idea ingeniosa. Promesas, recolecciones. Son ideas ingeniosas del señor pastor. Detrás de él está el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, porque solamente una persona que no es de Dios puede así explotar a su prójimo con ideas ingeniosas, como dice la Biblia, promesas, recolecciones, la marcha del dólar. Esa es una idea ingeniosa, y esa idea apareció con la Iglesia Movimiento Misionero Mundial. Esto es una invención de la Iglesia Misionero Mundial, cuyo pastor, Señor, llegó de Cuba sin un peso cubano en el bolsillo y se hizo millonario en el Perú con los peruanos, con la religión, pidiendo dinero al pueblo. Eso es lo que la Voz de la Reforma, por eso la Voz de la Reforma viene con un mensaje de amonestación, de reprensión y de exhortación a todos los pastores de todas las denominaciones religiosas que han hecho negocio de la palabra de Dios, en donde usted, mi apreciado hermano, es una víctima. Pero si después de saber estas cosas
usted persiste en seguir dando el diezmo, el blanco, la marcha del dólar y todas esas recolecciones, etcétera, etcétera, entonces usted dejas de ser una víctima y te conviertes, Señor, en cómplice. Y te conviertes en cómplice. Cómplice de estos señores que vas a tener mayor condenación ante los juicios de Dios. La ofrenda de la acción de gracias, ideas ingeniosas, el voto, la venta de telas de sanidad y las últimas que han salido, la venta de escobas bendecidas, mis amados hermanos. Pero no solo existe este diezmo que piden, este dinero que piden los señores pastores, los reverendos, los superintendentes, ¿no?, los élderes, los ministros, dicen ellos que son ministros de Dios, ¿no? Para eso se ponen terno, se ponen saco, se ponen corbata, ¿no?, para aparentar que son de Dios, cuando en realidad son del diablo. Así directo les menciono, hermano, porque la voz de la Reforma tiene que decir la verdad, aunque los cielos estén abajo. Señor, gloria a Dios. Aparte de toda esta falsa doctrina, estos señores predican otras falsas doctrinas. Estos señores pastores, estos señores reverendos, estos señores superintendentes predican otras doctrinas también igualmente falsas, como el sacar dinero al pueblo. Y entre esas falsas doctrinas que tenemos nosotros es lo siguiente. Por eso existen los metodistas, los bautistas, los pentecostales. ¿Qué han hecho los pastores con la iglesia, con el cristianismo? Ha dividido el cristianismo, mis amados hermanos. Por eso existen metodistas, bautistas, pentecostales, testigos de Jehová, mormones, adventistas, Pare de Sufrir, Dios es Amor, Movimiento Misionero Mundial, Alianza Cristiana y Misionera, israelitas del Antiguo Pacto Universal, etcétera y etcétera. ¿Quién ha dividido el cristianismo? ¿Acaso no son los pastores? ¿Acaso los culpables no son los pastores? Son los pastores que dividieron a la iglesia y formaron otras, y seguirán dividiendo al cristianismo con más de 3,000 sectas religiosas en todo el mundo. Y tienen estas doctrinas falsas. En esto concuerdan todos. El rechazo a la ley de Dios. Imagínate, la santa ley de Dios es rechazada por el pastor, por el reverendo, por el superintendente, por el elder, por el ministro. No puede escuchar la ley de Dios. Cuando tú le hablas de la ley de Dios, es como que si le hablaras o le mostraras a Drácula la cruz. Al pastor le hablas de la ley, al hermano miembro le hablas de la ley de Dios, corre, escapa. Pero no debe de ser así, mi apreciado hermano. La ley de Dios es una ley de amor. La ley de Dios es amor como su autor. No hay ningún mandamiento que sea gravoso para el pueblo en la ley de Dios. También se le llama los 10 mandamientos. Ningún mandamiento de los 10 es perjudicial para la humanidad. Por lo tanto, yo no sé por qué no quieren escuchar la palabra ley de Dios, no quieren escuchar la palabra los 10 mandamientos de Dios. ¿No será que el diablo es el primero en oponerse a la ley de Dios, a los 10 mandamientos? ¿No será que el diablo se aterroriza que está dentro de él espíritus malignos, espíritus diabólicos, espíritus de demonios, que cuando tú le hablas de la ley de Dios, se aterrorizan, se escapan, se tapan los oídos, no quieren escuchar, no quieren saber nada? Con eso nomás te das cuenta, mi hermano querido, que tu iglesia es falsa. Dime, ¿qué mandamiento de la ley de Dios está mal? ¿Cuál de los 10 mandamientos de la ley de Dios es perjudicial para el hombre?
para la humanidad. Búscalo y enséñalo, dilo. Este es el mandamiento o estos mandamientos están mal, mi apreciado hermano. Guardar el domingo en lugar de guardar el sábado. Lógicamente, al rechazar la ley de Dios, ya tienen que guardar otro día que la Biblia no dice. Esta Biblia, mi apreciado hermano, no enseña que se debe guardar el primer día de la semana. No existe en la Biblia que se debe guardar el día domingo. No existe un solo versículo en donde los apóstoles enseñaron a la iglesia a guardar el día domingo o el primer día de la semana. No existe en esta Biblia un solo versículo en donde la iglesia guardó el día domingo como día de reposo, reconociéndole como día de reposo. No existe, mi apreciado hermano. Solo está en la mente de este señor pastor, con ideas ingeniosas harán mercadería de vosotros. Así lo menciona las Sagradas Escrituras. Otra falsa doctrina que predican nuestros hermanos evangélicos es creer en un rapto inexistente. Este rapto no existe. La iglesia no pasa la tribulación. Otra doctrina falsa de nuestros hermanos pastores. Un milenario de paz, alabanzas a ritmos mundanos como el rock, el perreo, la cumbia, la salsa, el huayno, ¿no? Esas cosas. Lo que los pastores quieren es tu dinero, es tu billetera y son tus posiciones, mis amados hermanos. Nos vamos a un corte comercial y luego estamos retornando para continuar con nuestro estudio. Y aprovecha la oportunidad, invita, Señor, al mismo pastor, invítale porque él también necesita salvarse y necesita escucharle a la voz de la Reforma, aunque es duro, pero es sanidad, mi apreciado hermano. Nos vamos al corte, gloria al Señor. Estamos retornando después del corte comercial. Por todo lo mencionado minutos antes, mis amados hermanos, televidentes de Campo Verde, Nechúya, San Alejandro, Aguaitía, Pucallpa mismo, mis amados hermanos, Dios necesita urgentemente hombres y mujeres valientes que digan la verdad sin importarles sus vidas. Han existido hombres y mujeres que dijeron la verdad, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, cada vez que los líderes religiosos llevaron a la apostasía, a la herejía, al pueblo. Mis amados hermanos, hoy también Dios necesita, porque la iglesia, el cristianismo, ya está en apostasía, ya está en herejía, ya se encuentra en una completa apostasía y en una completa mundanalidad. Hoy los pastores nos venden un cristianismo sin Cristo, un paganismo barnizado de cristianismo. Hoy se alaba a Dios al son de huaynos, de cumbias, de salsas, de rock, de perreo. Por eso Dios necesita ahora, para realizar otra reforma, mi apreciado hermano, hombres y mujeres valientes que no teman de sus vidas. Por ejemplo, tenemos nosotros a Elías, a Juan el Bautista, a Jesucristo mismo, que agarró látigo, ingresó al templo y botó a toditos los mercaderes que habían hecho negocio de la palabra de Dios.
y habló estas célebres palabras que lo encontramos en las Sagradas Escrituras, diciendo: mi casa será llamada casa de oración, y ustedes lo han convertido en cueva de ladrones. Amén. Y la Biblia dice que Él trenzó un látigo. Ese es el verdadero Cristo, no el Cristo humillado que predican los dominicales, que predican los evangélicos. Un Cristo sumiso, Amén, un sí, Cristo Señor. humillado, un Cristo triste. Es un Cristo que habló la verdad, un Cristo que les dijo a los fariseos, a los líderes religiosos: Amén, sí, Señor. vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Eso les dijo nuestro Amén, Señor sí, Jesucristo. Señor. Por eso Dios necesita ahora, mi apreciado hermano, necesita urgente hombres y mujeres que están regados en el mundo entero y que se encuentran en todas estas denominaciones falsas, metidas, engañados, y de ahí tienen que salir para realizar esta obra grande de reforma, como Jesús lo hizo, como los apóstoles, como Jerónimo de Praga, ya más cerca a nosotros, como Pedro Baldo, Juan Jos, los hugonotes, Martín Lutero, los valdenses, los albigenses, etcétera, etcétera, etcétera. Que muchos de ellos, miles de ellos, fueron perseguidos, atrapados y muertos por otros religiosos, como fue la Iglesia Católica Romana. Prácticamente estos hombres se enfrentaron a la Iglesia Católica Romana, que nuevamente la Iglesia Católica Romana, unido con las iglesias evangélicas, en donde no vas a estar usted, porque usted vas a tener que salir de allí, mi apreciado hermano, van a volver a perseguir al verdadero pueblo de Dios que está metido dentro de estas congregaciones religiosas. Frente a esta corrupción religiosa que existe, solo nos queda un camino, mi apreciado hermano, un camino que se llama la reforma, un camino a la reforma, un camino a la libertad. Amén, sí, Y un Señor. camino a la salvación. De lo contrario, todos seríamos barridos. Dios necesita hombres y mujeres valientes, por cuyas venas corra la sangre de Elías, de Juan el Bautista, de los apóstoles, de Martín Lutero, de Wesley, de Jerónimo, de todos los grandes reformadores de todas las edades. Dios necesita ese tipo de hombres para ahora, para poner orden en el asunto religioso, y no nos metemos en el asunto político, mis amados hermanos. La voz de la reforma no tiene enemistad contra nadie, ni se mete en la vida privada de nadie, porque no le interesa eso a la voz de la reforma. Amén, sí, Señor. Eso lo juzgará Dios. Amén, gloria a Dios. Eso lo verá Dios. Eso le dará su paga a Dios, no nosotros. Nuestro único deseo de la voz de la reforma es nutrir tu mente, hermano televidente que me estás viendo en este momento. Es nutrir tu mente con el conocimiento de la verdad. No tenemos lucha contra carne ni contra sangre. Nuestra lucha es contra las potestades de las tinieblas, Amén. contra los espíritus malignos de los aires que están detrás de todos los líderes religiosos, de todas estas sectas religiosas, Señor, controlándole su mente, dirigiéndole sus mentes, haciendo que aprendan cosas que no enseñó nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos televidentes, joven, señorita, hermana, invita a tus familiares, invita a tus vecinos, invita a tus amistades,
a ver el programa de La Voz de la Reforma todos los días, de lunes a viernes, de 3 de la tarde a 5 de la tarde, todos los días, mis amados hermanos, y ahora ya se amplió la cobertura, mis amados hermanos, del canal 47. Trata de conseguirte, Señor, lo necesario para que puedas sintonizarnos el programa de La Voz de la Reforma. El día de ayer hemos estado viendo la aparición de los falsos cristos y los falsos profetas. Y te ponemos en alerta una vez más, mis amados y queridos hermanos, cuidado con aquellos que dicen ser Cristo, que ya vinieron por segunda vez, que se consideran ser el Mesías, que se consideran ser Dios, que cambiaron el Padre Nuestro, que cambiaron la ley de Dios increíblemente, y tiene seguidores, La ley de Moisés son los que estos señores creen y aceptan. Ayer hemos visto que la ley de Moisés ha sido totalmente anulada. Al día de ayer lo hemos visto en su totalidad, mis amados hermanos. La ley de Moisés no es eterno. Frente a la enseñanza de los predicadores, de los israelitas del nuevo pacto universal, la voz de la Reforma tiene que salir al frente a decirles que están en un error gravísimo y que están hablando blasfemias al decir que la ley de Moisés es eterno. Nunca fue eterno. La ley de Moisés no es eterno. ¿Por qué no es eterno? Porque no existió en la eternidad del pasado, porque no existió antes de la fundación del mundo. En cambio, la ley de Dios sí es eterno, porque la ley de Dios existió desde que Dios mismo existió y existirá hasta cuando Dios mismo exista. Esto sí es eterno, pero la ley de Moisés no es eterno. La ley de Moisés, ¿cómo puede ser eterno? Ni su mismo autor es eterno. La ley de Moisés, y Moisés no es eterno, y vuelta a su ley es eterno. Es increíble lo borracho que están estos señores israelitas al mando de Ezequiel Atascusi y Jonás Atascusi Molina, falsos cristos que están en el Perú. La ley de Dios tiene su origen en la misma mente de Dios. Te estoy haciendo la diferencia entre lo que es la ley de Dios y lo que es la ley de Moisés. La ley de Dios tiene su origen en la misma naturaleza de Dios. Nace en la misma mente de Dios. La ley de Dios no tiene origen ni tiene fin. Amén. Existe como Dios mismo existe. La ley de Moisés, en cambio, existió como consecuencia de la transgresión de la primera ley, o sea, de la ley de Dios. Como consecuencia de esa transgresión que se llama pecado, como consecuencia de eso existe la ley de Moisés. Si el hombre no hubiera transgredido la ley de Dios y no hubieran caído en pecado, no tendría razón de existir la ley de Moisés, mis amados hermanos. Si el hombre no hubiera pecado, no tendría razón de existir la ley de Moisés. La ley de Moisés es solo una sombra, un tipo, una figura que representaba mediante los sacrificios, mediante los holocaustos, mediante el derramamiento de sangre de estos animales, a aquel verdadero sacrificio que 4000 años después se realizaría, y esto es el sacrificio de Cristo. Cuando llegó el momento, Juan el Bautista dijo, mirando al Cordero, a Jesucristo mirando, le dijo: he aquí el Cordero de Dios
que quite el pecado del mundo. No existe otro cordero que quite el pecado del mundo. Ya no es el cordero animal, sino el cordero hombre, Cristo Jesús, el que nació de María. No existe un segundo Jesús, un segundo Cristo, un tercer Cristo, un cuarto Cristo. Solo existe uno y no existe más, mis amados hermanos. Todo esto te hemos demostrado bien claro, mis amados hermanos, el día de ayer, la anulación, Señor, de la ley de Moisés. Pero a Dios, mi apreciado hermano, ya no le gustó. Dios mismo le inspiró a Moisés para que escribiera la ley de Moisés. Pero ahora a Dios mismo ya no le gustó esta ley de Moisés. Por eso los profetas escribieron lo siguiente. Lo vamos a dar lectura. Antes que termine la ley de Moisés, a Dios ya no le interesaba, ya no le importaba, ya no le gustaba, ya no quería los cebos gordos de animales engordados, ya no quería. Dios rechazaba. Y el día de ayer lo hemos visto, pero vamos a ver algunos otros versículos. El libro de Miqueas capítulo 6, versículos 6 y versículo 7, ¿qué es lo que nos dice? Vamos a darle lectura, gloria al Señor. Primero con el 6, gloria a Dios. Amén. La palabra escrita dice así: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. Amén. Gloria a Dios. Ahí está. ¿Con qué me presenta? El profeta Miqueas, hablando de parte de Dios. Dios ya no quería que el pueblo de Israel le ofrezca estos sacrificios y estos holocaustos. Ya estaba hastiado Dios. Ya no quería, mi apreciado hermano. Peor todavía ahora, Dios quería ya que llegue el tiempo del nuevo pacto. Lo que Él quería era el sacrificio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Miqueas capítulo 6, verso 6 dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Si tú le preguntas a los israelitas, te va a decir con sacrificio, con holocausto, con lunas nuevas, con festividades. Todo lo que a Dios ya no le gustó, todo lo que a Dios ya no quiso. Miqueas, estoy leyendo Miqueas, capítulo 6, versículo 6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos? ¿Con becerros? ¿Con qué me voy a presentar? ¿Con becerros de un año? ¿Qué dice el versículo 7? Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Amén. Ahí está. A Dios ya no quería, Dios ya no deseaba, hermano israelita. Toma toda la atención, porque el programa prácticamente va dirigido para que ustedes se cambien de actitud, mi apreciado hermano, porque están ofendiendo a Dios, están levantando a ira a Dios. Amén. Con esas doctrinas que ustedes manejan y que enseñan al pueblo del Señor. El versículo 7, ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Dios se agradará a Dios? Pero la respuesta es no, no se agrada Dios de eso. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. No, Señor, Dios no quiere nada de eso. ¿Qué es lo que quiere entonces? Vamos a leer en el libro de Oseas, en el capítulo 5,
versículo 5 y versículo 6. Primero con el 5, lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Amén. Ahí está. No se refiere a otras naciones, israelita. Entiende, porque lo que quiero es que te salves. No quiero que te pierdas. Va a llegar el día de tu lloro y tu lamento por haber rechazado las enseñanzas de la voz de la Reforma, que día tras día te sigue hablando, te sigue diciendo que estás en una doctrina equivocada y creyendo todavía en Jonás Atascusi como Dios, como el Salvador, como el Mesías. Señor, ¿en dónde estamos? Estás en toda la falsedad, mi apreciado hermano. Oseas 5:5 dice: la soberbia de Israel. No se está refiriendo a otros países, porque otros países no hacen holocaustos, no hacen sacrificios. La soberbia de Israel les desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ella. Ahí está. Y Dios no le agrada, mi apreciado hermano, los sacrificios ni los holocaustos. ¿Con qué te vas a presentar ahora? Vamos a leer versículo 6. ¿Qué cosa dice? Gloria al Señor. Amén. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová, y no le hallarán, se apartó de ellos. Amén. Ahí lo tienes, mi apreciado hermano. Versículo 6, bien claro. Se refiere al pueblo de Israel. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando. Sí, eso te refiere a ustedes. Con tus vacas y con tus ovejas, cuando Dios te rechace en el día de tu lloro, en el día de tu lamento, hermano israelita, andarás con tus vacas y con tus ovejas buscando a Jehová, y no lo hallarás. Se apartó de ustedes. ¿Por qué se apartó de ustedes? Porque no hicieron caso la advertencia desde este mismo canal que te dábamos todos los días sin cesar, para que puedas, Señor, cambiar, modificar, reformarte, botar toda la basura, todo ese conocimiento que tienen ustedes de las supuestamente de las Sagradas Escrituras. Vamos a leer ahora Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. ¿Qué es lo que nos dice? Gloria al Señor. Primera de Samuel, le damos lectura, gloria al Señor. Amén. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. Gloria al Señor. Ahí lo tienes, mi hermano. Versículo 22 de Primera de Samuel, capítulo 15. Dice así: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto con los holocaustos y las víctimas, con que se obedezca la palabra de Jehová. ¿Con cuál de ellos se complace Jehová? ¿Con que se obedezca la palabra de Jehová? ¿O con que ofrezcas a esos becerros engordados, a esas ovejas engordadas, a esos cebos, a esos aceites? ¿A eso se complace Jehová? ¿Cómo puedes tú pensar esas cosas, mi apreciado hermano, estando en el nuevo pacto? No estás viviendo en el antiguo pacto, que sin el antiguo pacto no se complacía. ¿Cómo puedes pensar que en el nuevo pacto sí se complace? Aquí está bien claro, mi apreciado hermano. Versículo 22, Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová.
Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y que las ofrendas. Esto es, y que las grosuras de los carneros, o sea, los cebos, las grasas. Eso ya no quiere Dios, mi apreciado hermano. Hemos demostrado que la ley de Moisés fue anulado. Ya no lo vamos a repetir, mis amados hermanos. Pero al verse nuestros hermanos israelitas acorralados prácticamente, y yo sé que lo entienden, sino que no pueden retroceder, y han enseñado, diciendo que la ley de Moisés se debe de obedecer, y han enseñado, ya no pueden retroceder, lamentablemente, pero tienes que ser valiente, hermano predicador, hermano israelita, tienes que ser valiente para que puedas reconocer. Y al ver que ya no pueden volver, tratan de buscar versículos que puedan contradecir a tantos versículos que hemos demostrado sobre la anulación de la ley de Moisés. Es increíble. Y el día sábado que les hablé, que tuve la oportunidad de verlo porque tuve un pequeño tiempo y verlos, y agarraron Hebreos capítulo 10, que hoy día te voy a explicar, mi apreciado hermano, qué es lo que quiere decir, y no tratar de zafar del lloro y el lamento que se te avecina, hermano israelita. Hebreos capítulo 10, versículo 28. Vaya lecturándolo. Nos vamos a un corte comercial y luego estamos retornando. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, estamos nuevamente retornando después del corte comercial. Mis apreciados hermanos israelitas, el día de ayer te hemos demostrado fehacientemente, con una cantidad de textos bíblicos, que habla del fin de la ley de Moisés. Te hemos agarrado también el libro de los Hechos, capítulo 15, en donde habían unos judíos que creían que se debería de hacer o cumplir la ley de Moisés. Felizmente, en la iglesia de Antioquía que ocurrieron los hechos, estuvo el apóstol Pablo. Y la Biblia dice en el capítulo 15 del libro de los Hechos, en el verso 1, que vinieron algunos hermanos judíos que se habían convertido al cristianismo, que habían venido de Judea, y comenzaron a enseñar a los hermanos, así como ustedes ahora, que se deben de circuncidar y que deben de guardar la ley de Moisés, o sea, sacrificios, holocausto, pelo largo, nazariato, todo, igualito que ustedes, ¿no? Entonces, felizmente, el día de ayer ya hemos explicado, pero quiero recapitularlo ahora, porque vamos a leer otro versículo más para completar. Felizmente estuvo el apóstol Pablo en el versículo 2 y Bernabé. Dice la Biblia que Pablo y Bernabé tuvieron una discusión fuerte con estos judíos, con estos fariseos judíos. Y el día de ayer le hemos estudiado esto bajo el título que al inicio de la era evangélica, al inicio, a la terminación del antiguo pacto y el inicio del nuevo pacto, también había fariseos que querían que se guarde la ley de Moisés. Así también ahora, en el tiempo final del nuevo pacto, existen todavía fariseos que quieren que se guarden todavía la ley de Moisés. A pesar de que se les ha demostrado y mostrado, y este libro de los Hechos, capítulo 15, es otra clara demostración de que ha sido anulada y que los apóstoles no les interesó los dichos y las palabras de estos fariseos judíos que querían introducir en el nuevo pacto la ley de Moisés.
Por eso es que se acordó, después de mucha discusión, que se lleve el caso a Jerusalén, a la sede central de la obra apostólica, donde estaban los apóstoles, para que vean este caso. Y cuando estaban ya en la reunión, en el concilio, se levantaron estos judíos. En el versículo 5, lo puedes dar lectura a usted. Ellos se levantaron y dijeron: si ustedes no se circuncidan ni guardan la ley de Moisés, no van a ser salvos, igualito como los israelitas de ahora. O sea, hubo ese tipo de personas al final de la era evangélica, al inicio de la era evangélica, y al final de la era evangélica. Personajes como los israelitas que lo cumplen cabalmente este papel que lo están desempeñando ahora. Entonces, después de mucha discusión, se levantó Pedro, y ayer dije con toda la autoridad que Dios le había dado, y les dijo en el versículo 10: ¿por qué tentáis a Dios poniendo en la cabeza de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Con estas palabras, prácticamente el apóstol Pedro estaba rechazando la idea de estos fariseos que al inicio de la era evangélica querían introducir en el nuevo pacto la ley de Moisés, cuando los apóstoles no creían. Por eso les dijo eso. Luego, ya en el versículo 22 y el 24 hasta el 24, se decide el asunto. No hay mucha discusión, simplemente no se hace caso a estos fariseos. Y envían a Pablo y a Bernabé nuevamente a Antioquía con una carta diciéndoles que hay algunos de nosotros que han salido de nosotros, a la cual no hemos dado orden, no tienen orden de nosotros, de los apóstoles. Ellos están hablando por su propia cuenta. ¿No os ha perturbado vuestra alma enseñándoles a que se circunciden y que guarden la ley de Moisés? Hermanos queridos, con esto queda totalmente rechazado la ley de Moisés en el nuevo pacto. Y como si esto fuera poco, lo que ayer nos faltó el tiempo, lo vamos a dar lectura ahora, antes de lecturar el otro versículo que les había dado de Hebreos capítulo 10, verso 28, que ya lo vamos a lecturar. Vamos a lecturar el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 13, 14 y 15. Lo vamos a dar lectura parte por parte, porque siempre hubo personas todavía que querían introducir la ley de Moisés en el tiempo que ya no se practicaba. Ya había sido anulado en la cruz del Calvario el año 31. Vamos a darle lectura, gloria al Señor. Y esto se cumple con nuestros hermanos israelitas, tanto la de Hechos 15, 1 y 2 y en adelante, y la de Segunda de Corintios 3, 13, 14 y 15. Lo damos lectura, el verso 13, gloria al Señor. Amén. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Amén. Ahí está hablando de la ley de Moisés que iba a tener que ser abolido. Esto es lo que menciona. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro. Él se ponía un velo sobre su rostro para que no alumbre mucho a la gente no podía verlo.
para que los hijos de Israel se fijaran en la vista, en el fin de aquello que había de ser abolido. La ley de Dios no puede ser abolido. La ley de Dios es eterna como su autor. Vuelvo a repetir, existe desde cuando Dios mismo existió. Los 10 mandamientos es eterno como su autor y es amor como su autor. Pero ¿a cuál ley era que tenía que ser abolido? La ley de Moisés. Esa es la ley que tenía que ser abolido. Porque la ley de Moisés existió a consecuencia de la transgresión de la ley de los 10 mandamientos, que es pecado, y vino a consecuencia de eso para que, llegados después de 4000 años, terminara la ley de Moisés. El versículo 14, ¿qué es lo que nos dice? Gloria al Señor. Amén. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Ahí Amén. lo tienes. Aquí están los israelitas. Aquí están estos judíos del versículo, del capítulo 15 del libro de los Hechos. Aquí están, aquí estás, hermano israelita. Jonás, aquí estás con el velo tapado todavía. No te has sacado el velo. Mira lo que te dice el apóstol Pablo en Corintios, te dice así, a ti te está diciendo, y a todos los israelitas les está diciendo, pero el entendimiento de ellos, o sea, de aquellos que todavía quieren que se guarde la ley de Moisés, a ellos se está dirigiendo, pero el entendimiento de ellos, en otras palabras, los israelitas, los jonasistas, los que creen en Jonás Atacusi, ellos no creen en Cristo, y aquí mismo lo va a decir, que no creen en Cristo, que creen en Ezequiel Atacusi, pero el entendimiento de ellos, o sea, de los israelitas, se quedó embotado, porque hasta el día de hoy, aquí está, hermano, cuando leen el antiguo pacto, todo antiguo pacto leen estos señores. Y no está malo leer el antiguo pacto, sino lo están aplicando mal el antiguo pacto. Pero hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Acaso no hemos leído Hebreos capítulo 10? Quita lo primero para establecer este último. ¿Y quién lo quitó? Cristo lo quitó en la cruz del Calvario. Y a eso el mismo se refiere. Dice, les queda el mismo velo, te queda el mismo velo cuando lees el antiguo pacto, no entiendes. No entiendes, hermano israelita. Les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Una vez más te demuestra el apóstol Pablo que la ley de Moisés fue quitado por Cristo. Y miren lo que dice el versículo 15. Le damos lectura, gloria al Señor. Amén. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Ahí Amén. está. Y aún hasta el día de hoy. Esto es para ustedes. Lo de Hechos 15 es para estos judíos fariseos que querían que se guarde la ley de Moisés. Ese capítulo, ese versículo, eso era para ellos. Pero esto se escribió para ustedes, israelitas, que iban a venir estos señores. Y el versículo 15 dice, y aún hasta el día de hoy, y esto se está cumpliendo, cuando se lea Moisés, ¿no? Cuando se lea Moisés, o sea, la ley de Moisés, cuando leen Éxodo, Deuteronomio, cuando leen Número, cuando leen Levítico, ¿qué pasa? El velo está puesto sobre el corazón de ellos y no pueden darse cuenta que eso ya se borró. Pero ¿cuándo se va a borrar? El versículo 16, le damos lectura al versículo 16.
¿cuándo se va a borrar de tu cabeza? Cuando hagas lo que dice Pablo del versículo 16. ¿Qué es lo que dice? Gloria al Señor. Amén. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Ahí Amén. está. Por eso decimos que nuestros hermanos israelitas, le decimos hermanos solo por respeto, porque en realidad no son nuestros hermanos, porque estos señores no creen en Jesucristo, no creen en Jesús, ellos creen en Jonás. Ayer ya te he mostrado que tiene otro nombre, ahora Jesús ya tiene otro nombre. Predica pues en el nombre de Jonás. Entonces, israelita, ¿por qué utilizas el nombre de Jesucristo? ¿Por qué utilizas si tú no crees en Jesucristo? Lo que tú crees es en Jonás. Tú no eres cristiano, eres jonasista. Jonasista, aprenden. Así se te debe de conocer todo el cristianismo como los jonasistas, porque creen ustedes que Jonás, Atascuz y Molina es Jesucristo. Él es Dios. Así creen ustedes. Por lo tanto, pero cuando se conviertan al Señor, que no estás convertido, el velo se le quitará. Sencillo, conviértete a Cristo, obedece a Cristo, arrepiéntete, pide perdón a Cristo de haber hecho, Señor, de su sangre como una cuestión mundana. Ya te lo voy a dar lectura, ahora vamos a lecturar lo de Hebreos, para que usted te des cuenta, mi querido hermano. Ahí está, conviértete a Cristo y el velo se te quitará. Y estarás pensando como estoy pensando yo y como pensamos todos los cristianos, que Cristo es el Salvador y no Jonás. ¿Ya? Quítate ese velo y entonces vas a comenzar a pensar como estamos pensando. Pero los jonasistas insisten que se debe guardar la ley de Moisés. Y así enseñan a la gente. ¿Cuánta sangre de gente inocente tendrán que dar cuenta estos hermanos que se llaman jonasistas? Los jonasistas, para continuar guardando la ley de Moisés, que fue anulado, pisotean. Sí, Señor, con su ánimo de querer que se siga guardando la ley de Moisés, pisotean. No hacen caso. Todos los versos que te hemos leído sobre la anulación de la ley de Moisés, lo anulas todito eso, para aceptar que la ley de Moisés sigue vigente. Y hasta has dicho barbaridades y blasfemias, diciendo que la ley de Moisés es eterno, totalmente falso. Ya no sé si estos señores saben leer o no saben leer. Tanto es que no saben leer que hasta enseñan que Cristo de Nazaret, el hijo de María, que murió en la cruz, no salva a nadie. Se aprende, hermanos de Neshuya, hermanos de Curimaná, hermanos de San Alejandro, hermanos de la Huaitía. Señor, estos señores no creen en Jesús, no creen que Jesús es el Salvador que usted está creyendo. No aceptan, son jonasistas. Basta ya de mentiras, hermano jonasista. Ahora nos vamos a lo que habíamos anunciado. Frente al sentirse acorralados y no tener forma de demostrar que la ley de Moisés continúa, han sacado este texto bíblico mal interpretado, por supuesto. El versículo está bien. Lo que está mal interpretado es la interpretación que lo dan ustedes. Miren, Hebreos capítulo 10, versículo 28. Vamos a darle lectura y luego les explicamos. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que significa este versículo? Le damos lectura, gloria al Señor. Amén. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Amén. Ahí está. Al verse acorralados, al verse que tantos textos bíblicos hablan sobre la anulación de la ley de Moisés,
Y estos señores lo pisotean a estos versículos por querer insistir que la ley de Moisés se debe de seguir guardando. Y no tienen reparos de sacar este texto bíblico mal entendiéndolo. Por eso vuelvo a repetir, no sé si saben leer o no saben leer estos señores. Dice el versículo, el que viola la ley de Moisés, y hacen aparecer como que es una cuestión que está vigente, ¿no? Cuando no es así, ya vas a entenderlo, abre tu entendimiento. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿A cuántos ya han matado los israelitas? ¿A cuántos se han matado? ¿Cuántos de tu iglesia han violado la ley de Moisés? ¿Y a cuántos ya los has matado? ¿Ves que no es pues como piensas? ¿Qué significa Hebreos 10, capítulo 10, versículo 28? Primer lugar, 1, no significa que la ley de Moisés sigue en vigencia. No significa eso. Creer así es una blasfemia, es herejía, es apostasía, frente a una cantidad de versos demostrados que indican la anulación, la abrogación de la ley de Moisés por su debilidad, por su ineficacia, es decir, porque no sirvió en nada. ¿Me estás entendiendo? ¿Qué va? De repente no me entiendes, pues. Nuevamente te voy a repetir. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Por eso te preguntaba, ¿a cuántos ya ustedes la han matado? ¿A cuántos ya han matado? ¿A cuántos israelitas ya le dieron muerte ustedes agarrándose ese texto bíblico? ¿A cuántos? Eso está penado por el Estado, señores israelitas. Eso se llama asesino, eso se llama asesinato, y eso está penado con pena de cárcel. Así que no tomes un texto bíblico para querer demostrar que sigue vigente. La ley de Moisés ha sido anulado, y este texto bíblico no significa que sigue en vigencia. Por eso, lo que significa, en primer lugar, es que la ley de Moisés, Señor, no sigue en vigencia. No significa que la ley de Moisés sigue en vigencia. Creer así es una blasfemia lo que están cometiendo. Creer así es herejía. Creer así es apostasía frente a una cantidad de versos demostrados que indican la anulación, la abrogación de la ley de Moisés por su debilidad y por su ineficacia, es decir, porque no sirve. Por eso se anuló la ley de Moisés. 2, pero antes de continuar con el segundo, nos vamos a otro corte comercial y luego estamos retornando, mis amados hermanos. Tomen toda la debida atención, gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, estamos retornando después del corte comercial. Al verse prácticamente encorralados estos hermanos israelitas con tantos versículos sobre la anulación de la ley de Moisés, y eso que hay mucho más, hermanos, y antes de la anulación de la ley de Moisés, ya a Dios ya no le interesaba la ley de Moisés. Eso tienes que aprender, hermano israelita. A Dios ya no le interesaba la ley de Moisés.
¿con qué te vas a presentar a Dios? ¿Con miles de litros de aceite? ¿Con carne, con cebo, con grasa? ¿Eso le va a agradar a Dios? Antes se le llamaba olor fragante, pero ahora no tiene ni... son cebos, mi apreciado hermano. Por eso es que Dios dejó de agradarle ese tipo de sacrificios y holocaustos. Por esa razón, ya no veía la hora en anular la ley de Moisés, que él mismo lo dio, no por intermedio de su siervo Moisés. Pero estamos viendo ahora que nuestros hermanos israelitas, al verse atrapados con tantos textos bíblicos sobre la anulación de la ley de Moisés, agarran este texto bíblico de Hebreos capítulo 10, verso 28, y dicen: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Aparentemente parece que estuviera en vigencia, pero si tenemos como antecedentes lo mencionado ya, en realidad no está en vigencia, ha sido anulado. ¿Qué es lo que significa entonces Hebreos capítulo 10, versículo 28? Primer lugar, mis amados hermanos, no significa que la ley de Moisés sigue en vigencia. Si siguiera en vigencia, ¿a cuántos ustedes los israelitas han matado? ¿Han dado muerte? ¿A cuántos? Son asesinos entonces. Ustedes mataron por X razones, le dieron muerte, agarrándose de este texto bíblico de Hebreos 10, 28. Ya ves que no concuerda el tiempo en que, el versículo con el tiempo en que estás viviendo, no concuerda, por lo tanto no quiere decir eso lo que tú estás pensando, que la ley de Moisés continúa porque el que viola por testimonio de 2 o 3 muere irremisiblemente. ¿Cuántos han matado ustedes? Porque si tú aseveras eso, quiere decir que ustedes han matado un montón. Han matado desde cuando aparecieron ustedes. Y deben de ser juzgados por asesinato. Sí, mi apreciado hermano. Pero esto no significa, gracias a que esto no significa eso. No significa que la ley de Moisés sigue en vigencia. Lo único que está haciendo Pablo acá es repetir lo que Moisés escribió. Dice: el que muera, el que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3, muere irremisiblemente. Está haciendo recordar, no está diciendo que esto está en vigencia, que así debe de ser, que así se debe de matar, que así se debe de a todo aquel que viola la ley de Moisés. No está diciendo eso. ¿Dónde está tu cabeza, israelita? ¿Dónde está tu cabeza, Jonás, Atascusi? ¿Dónde está tu cabeza, Ezequiel, Atascusi? Bueno, ya está, pues, ya no existe, los gusanos ya se lo comieron. Que va a resucitar, sí, un día, pero para ser lanzado al lago de fuego. Amén, gloria a Dios. Acuérdense, israelitas, al lago de fuego, no solamente él, sino también su hijo y todos aquellos que siguen la misma corriente que Jonás y Ezequiel. Al lago de fuego. Eso va a ser su final. Pero el que les habla no quiere que lleguen a ese extremo. Quiere que se den cuenta. Es por eso que a veces en tono fuerte, en tono duro, tengo que decirle para zamaquearles un poco: Señor, y dense cuenta, este versículo 28 no significa que la ley de Moisés sigue en vigencia. Creer así, Señor, es una blasfemia. Si tú crees así, estás cometiendo una blasfemia. Eso se llama herejía, es apostasía. ¿Por qué? Frente
a la cantidad de versículos que dicen que la ley de Moisés ha sido anulada, un solo versículo, el 28, que signifique que sigue en vigencia. Quiere decir que te estás en apostasía, mi apreciado hermano. La anulación, abrogación de la ley de Moisés por su debilidad e ineficacia. Es decir, porque no sirve para nada, la ley de Moisés fue anulado por Dios y a Dios mismo no le interesó. Segunda razón, porque a Dios el Padre ya no le agradaba la grasa engordada de los animales, ni el llamado olor fragante de la ley de Moisés. ¿Cómo puede estar en vigencia cuando los profetas que ya te hemos leído, Miqueas 6, 7, Oseas 5, 5 y 6, Primera de Samuel 15, 22, dice que a Dios no le agrada eso? ¿Cómo puedes pensar que este versículo quiere decir que sigue en vigencia cuando a Dios ya no le agradaba desde antes que termine la ley de Moisés? ¿Te estás dando cuenta, mi querido cabeza dura? Ahí está, Miqueas 6, 7. Porque a Dios, segunda razón, porque a Dios Padre ya no le agradaba. ¿Cómo sabemos esto? Porque los profetas hablaron. ¿Quién? Miqueas, Oseas, Primera de Samuel. Ellos hablaron que ya no le agradaba las grasas engordadas de los animales, de los bueyes, de los carneros, de los machos cabríos. Lo que antes le decía olor fragante, ahora ya no es pura grasa. Conforme lo menciona Miqueas 6 al 7, que le hemos dado lectura. Oseas 5, 6, anótalo para que después puedas darle lectura. Primera de Samuel 15, 22. Si a Dios ya no le interesaba los sacrificios ni los de los animales, antes de que termine el año 31, esta ley de Moisés, ¿cómo puedes pensar que ahora le va a agradar? ¿Cómo puedes pensar que Hebreos capítulo 10, versículos 28 y 29 quiere decir que sigue en vigencia? Totalmente absurdo, mi querido hermano. Tercera razón, Hebreos 10, 28 y 29, para que aprendas a leer, hermano, para que aprendas a leer, señor Jonás Atascusi. Yo no sé qué grado de instrucción habrás tenido verdaderamente, pero enseñar esta barbaridad a un pueblo casi analfabeto como son nuestros hermanos, lamentablemente, ahí está, Hebreos 10, 28 y 29 les has enseñado, pero ahora el 28 les has enseñado, pero ahora yo le estoy poniendo el 29 para que tengas una idea más completa de lo que Pablo quiso decir en Hebreos 10, 28 y 29. Agarra tu Biblia, Hebreos 10, 28, 29. Hebreos 10, 28, 29 es la explicación que hace el apóstol Pablo, incluso desde el verso 26 hasta el 29, respecto a pisotear al Hijo de Dios Jesucristo, como lo están haciendo ustedes. Al rechazar a Jesucristo, ustedes lo están pisoteando a Jesucristo. Prácticamente esto les está hablando a ustedes. Hasta el versículo 29, respecto al pisotear al Hijo de Dios, o sea, a Jesucristo, y lo tuviera por inmundo la sangre del nuevo pacto, Señor, está comparando, así como en el antiguo pacto, al que viola la ley de Moisés, por testigo de 2 o 3 muere, así también, cuanto más castigo tendrá aquel que pisoteare al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios, y lo tuviere la sangre de Cristo como inmundo, como lo están tomando ustedes. Esa es la comparación. No está diciendo que se debe de hacer el sacrificio y la ofrenda.
Hebreos 10, 28 y 29. Es la explicación que hace el apóstol Pablo, incluso desde el verso 26 hasta el verso 29, lectúralo todo eso, respecto al que pisoteare al Hijo de Dios, o sea Jesucristo, y lo tuviere por inmundo la sangre del nuevo pacto. Si en el antiguo pacto el que violare la ley de Moisés era digno de muerte, cuánto más castigo merece al que pisoteare o no creyere en Cristo, como lo están haciendo ustedes, y no le da la importancia su sangre derramada por Cristo en la cruz del Calvario, y que ese es el nuevo pacto. Eso es lo que está mencionando el apóstol Pablo. Está comparando. Si en el antiguo pacto, la ley de Moisés, el que pecare contra la ley de Moisés por testigos de 2 o 3 muere irresistiblemente, cuanto más el que pisoteare el nombre de Cristo y la sangre de Cristo. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está explicando señor Ezequiel Satascusi. Así es, mi apreciado hermano, exactamente como ustedes lo están haciendo. Esto es lo que está explicando. Si ustedes no creen en Cristo, si la sangre de Cristo ustedes le toman, lo pisotean, porque pensaron que la sangre de Ezequiel Satascusi iba a ser el que iba a salvar a la humanidad, lo cual no ocurrió, están pisoteando la sangre de Cristo. Y si antiguamente, en el antiguo pacto, el que violaba la ley de Moisés moría irremediablemente, cuanto más al que pisotea la sangre de Cristo y al mismo Cristo, como lo están haciendo ustedes. Ustedes no creen en Cristo, y se está cumpliendo esto. No creen en Jesucristo. Ustedes creen en Jonás, por eso son jonasistas. Ustedes no son cristianos. Ustedes no saluden en el nombre de Cristo. Ese es un disimulo que están haciendo ustedes, ¿no? Para que la gente crean que están creyendo en Jesús y crean al final en Ezequiel Satascusi o Jonás Satascusi. Mis amados hermanos, la verdad es que todas estas versiones, ¿qué versiones más claras de repente podemos tenerlo? A ver si lo damos lectura en otra versión, este mismo capítulo y versículo, para que nosotros nos demos cuenta la verdadera interpretación de estos versículos, que no significa que debemos de guardar la ley de Moisés. Eso terminó frente a la cantidad de versos que indican precisamente eso. Lo damos lectura, gloria al Señor. Hebreos 10, 28. Pues todo el que rehusaba obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Amén. Muy bien, ahí está, miren. Era pasado. Yo por eso digo, las versiones a veces son más claras. Era, no dice es. Amén. Te menciono yo a usted, ¿cuántos han matado ya a ustedes? Desde la aparición de ustedes, ¿a cuántos mataron? Estamos al frente de asesinos en todo caso. Porque si tú vas a defender este versículo, quiere decir que ustedes mataron. Pero la verdad es que este versículo no significa eso. Eso fue antes. Por eso es la que el apóstol Pablo en otra versión dice era, así fue. Era, no es que actualmente lo es. Lo seguimos dando. De nuevo le damos lectura al verso 28. Gloria al Señor. Amén. Pues todo el que rehusaba obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Ahí hay 2 verbos de tiempo pasado. El que rehusaba. No dice el que rehúsa.
el que rehusaba. Y el otro verbo era tiempo pasado. No es tiempo presente. Mi apreciado hermano Jonás, ¿cómo has enseñado esa barbaridad? Ahí está. Se está refiriendo a eso. No está diciendo, ustedes tienen que hacer la ley de Moisés. No está diciendo eso. Amén. Está enseñando que antes fue así. Y cuanto más, si antes era así con la ley de Moisés, cuánto más va a ser con la sangre de Cristo y la persona de Cristo, el que rehúsa creer en Cristo. Y eso les agarra a ustedes. Nos vamos con el versículo 29, gloria al Señor. Amén. Piensen pues, cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Amén. Gloria al Señor. Ustedes, mis hermanos evangélicos, dentro de poco ustedes van a escuchar por boca de los propios hermanos israelitas, vuelvo a decir, si les digo hermanos, es por respeto, no porque en realidad lo son. Jesucristo dijo que mi Padre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre, y estos señores no están haciendo la voluntad de mi Padre, están haciendo la voluntad de su Padre. ¿Cuál es ese padre? El diablo, Satanás, el dragón. Bien claro menciona, cuánto más merece. Si antes se mataba por violar la ley de Moisés, cuánto más se merece ahora aquel que Amén. Gloria a Dios. La sangre de Cristo, como lo están haciendo ellos. Y usted lo va a escuchar. Yo lo escuché el día sábado y lo dijo de esta manera o algo así el versículo. Cuán inmensurables son aquellos que solo creen en Jesucristo. Eso es, ya dentro de poco se va a hacer claro, bien claro, y lo van a decir abiertamente. O sea, todos los que creemos en Jesús somos los más miserables, según ellos. Ahora hay que creer en Jonás Atascusi. Ya lo estamos escuchando. Ya poco a poco estos señores van a soltar la boca. Falta poco nomás para que suelten la boca. Que en otra versión, a ver, lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. Hebreos 10:28. Porque si en la antigüedad, cuando alguien rehusaba obedecer la ley de Moisés y dos o más testigos lo acusaban, el rebelde moría irremisiblemente. Amén. Ahí está. Eso es antes. Pero ahora en el nuevo pacto, ¿qué pasa? Amén. Lo damos lectura el 29. ¿Cuánto más terrible no será el castigo de los que pisotean al Hijo de Dios y tienen por inmunda su sangre limpiadora e insultan y provocan al Espíritu Santo, que es el que imparte la gracia de Dios? Esos Amén. son los israelitas. Amén. Pisotean la sangre de Cristo porque ellos enseñan que Jesucristo, el que murió en la cruz, no salva a nadie. El que va a salvar es Jonás Atascusi Molina. Acuérdense. Por eso se atrevió a cambiar los mandamientos de Dios, ¿no? Ya te hemos mostrado. Por eso, mis amados hermanos de la Guaitía, de San Alejandro, hermanos de Curimaná, hermanos de otros campos como San Alejandro, Pucallpa mismo, hermanos queridos, hay que tener mucho cuidado con estos señores que usan pelo largo solamente los sábados, su barba solamente los sábados, el resto de los días lo tienen envuelto.
que usan ropas de la antigüedad, ropa que supuestamente quieren disfrazarse de Jesucristo, pero esa ropa no solamente lo usaban los judíos, ese tipo de ropa lo usaban los pueblos y las naciones de aquel tiempo, no solamente los judíos. Eso era la costumbre de aquel tiempo. Por eso, mis amados hermanos, estamos nosotros alertando al pueblo para que no se dejen engañar, ni se dejen sorprender por estos señores que parecen angelitos, pero que en realidad son lobos rapaces. Desde el momento que ellos tienen ya una propia ley, tienen un Jesús aparte, con otro nombre que se llama Jonás, y tienen un Dios que se llama Jonás, y tienen una ley distinta. Señor, desde ese momento, estos señores dejan de ser cristianos y pasan a ser jonasistas, es decir, no cristianos. Y si no son cristianos, entonces ¿por qué tienen que tomar el nombre de Cristo? Saluden en el nombre de Jonás, manden el saludo como Jonás les ha ya enseñado, ¿no? La paz sea a ustedes en el nombre de Elohim Jonás Atacusi. Así, saluden en ese nombre, sean sinceros con ustedes mismos y no utilicen métodos y formas para entrampar al hombre. Como nosotros somos sinceros, les decimos, un día ustedes, hermanos televidentes, van a llegar a escuchar por su propia boca de estos señores lo que nosotros hoy día nos estamos adelantando, y dirán en ese momento, la voz de la Reforma tenía razón cuando ellos hablaban y pensábamos que no tenía razón de lo que se mencionaba. Si hubiera en alguna otra versión, lo damos lectura. Gloria al Señor. Amén. Si un israelita violaba la ley de Moisés y 2 o 3 testigos declaraban que es culpable, es condenado a muerte sin compasión. Amén. Ahí está. Si un israelita violaba la ley de Moisés, entonces era condenado a muerte sin compasión. Eso es lo que está queriendo Pablo comparar. Si antes se mataba así sin compasión, ¿cuánto más va a ser ahora con la sangre de Cristo? Eso es lo que está queriendo comparar. No está queriendo decir que se debe de hacer los sacrificios, que se debe de hacer los holocaustos, que la ley de Moisés sigue, todavía continúa, que la ley de Moisés es eterno. Eso no quiere decir ese versículo. Lo lecturamos el verso 29, gloria al Señor. Amén. Pues, ¿qué decir de aquel que haya pisoteado al Hijo de Dios, que haya profanado la sangre mediante la cual ha sido sellada la nueva alianza y el mismo ha sido consagrado, que haya ultrajado al Espíritu Santo, que es fuente de gracia? ¿No merece acaso un castigo mucho más severo? Amén. Ahí está. Lo que está haciendo el apóstol Pablo es comparar entre la ley de Moisés, cuyo cumplimiento, esto es una sombra del verdadero Cordero que es Cristo, cuyo cumplimiento, si antes se violaba esto, lo mataban, cuánto más con el cumplimiento que es Jesucristo, debe de morir irremisiblemente, pero en su debido momento, no como en aquellos años, en el acto lo mataban, como ocurrió con la mujer María Magdalena, le querían apedrear y ahí apareció Jesús. Ahí está. ¿Qué dijo la ley de Moisés? Ellos dijeron que debe morir apedreado. Entonces, tire la primera piedra el que no tiene pecado. Y nadie estiró, avergonzados se fueron. Ahí está, mi hermano querido. Es una comparación que está haciendo el apóstol Pablo. Te vuelvo a explicar.
es la comparación. Puedes leer desde el versículo 26 hasta el versículo 29, está haciendo una comparación entre la ley de Moisés con la de Jesucristo. La ley de Moisés era una sombra de Jesucristo. Entonces, si con la ley de Moisés el que lo violaba moría irremediablemente, ¿qué va a pasar con aquellos que violan o dejan de lado la sangre de Cristo, o lo toman por inmundo o no creen en Jesús? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Cuanto más castigo tienen, dice el apóstol Pablo. Así lo menciona el apóstol Pablo. Así que, hermanos israelitas, ustedes, les he invitado 200 hermanos que vayan para ser enseñados por mi persona, porque de ustedes no hay nada que aprender, mis amados hermanos. Eso es la verdad, no hay nada que aprender, todo es falso, todo es mentira. La hora nos ganó, mis apreciados hermanos de La Guaitía, Curimaná, Campo Verde, Nechúya, San Alejandro, Aguaitía, Pucallpa mismo. Nos despedimos, Jehová Dios lo bendiga, haga resplandecer su rostro sobre usted y ponga en usted paz. Muchísimas gracias, nos vemos el día de mañana, gloria al Señor.